Mauricio Morra es arquitecto y aquí nos hablará sobre cómo las políticas públicas pueden implementarse o no en relación a criterios sustentables. También se referirá a las lógicas de producción de hábitat, tanto sea del sector público como del sector privado. A pesar de que hay una visión como pesimista de la ciudad, de que hay conflictos que no se pueden resolver o que de alguna manera no hay recursos para hacerla, sea que se proyecte la solución o se proyecte la tragedia, ambas se encuentran. Por lo tanto hay que tener una visión muy positiva respecto a las ciudades. Los problemas pueden revertirse en muchos de los casos y sobre todo depende de políticas sociales muy fuertes que realmente no piensen cada desarrollo urbano aisladamente, sino que tengan una visión de ciudad general que ahora podemos pasar a describir. La ciudad densa y compacta es el equilibrio entre tres procesos de desarrollo que suceden simultáneamente en la ciudad. Por un lado, la expansión fuera de los límites, invadiendo los terrenos naturales y rurales fuera de la ciudad. Ese tipo de desarrollos, que por ahí es el que más se usa en las ciudades, que lo más fácil es ir conquistando el territorio, es el más perjudicial, porque si bien encuentran todas las viviendas en contacto con el suelo, con terrenos más amplios y terrenos más baratos, se vuelve muy difícil después integrar esos barrios a la ciudad. Sucede también con los loteos privados suburbanos de clases medias y altas, que también los desarrolladores inmobiliarios van en busca de terrenos baratos fuera de la ciudad y conectados a través de una circulación principal por la cual se conectan a la ciudad. Pero en las clases medias y altas tienen los mecanismos de acceso a la ciudad mediante transportes individuales, privados, al cual tienen acceso, y en todo caso lo que pierden es el tiempo. Cuanto más grande la ciudad, peor es el problema. De hecho, en los países desarrollados se les llaman a esas personas que viven en los suburbios commuters porque están todo el día arriba del auto. En cambio, en la vivienda colectiva social, esto se vuelve un problema porque las familias son muy numerosas y por ahí no tienen esa capacidad económica y de movilidad urbana, y muchas veces el transporte público termina por cada vez alejándose cada vez más los desarrollos habitacionales fuera de la ciudad, se vuelven poco sustentables, costosos, y muchas veces poco eficientes, por lo tanto muchas veces no los terminan usando o no tienen la economía mensual como para todos los días tener que usarlos y acceder a las fuentes de trabajo y de educación de calidad integradas, que están integradas en la ciudad, más céntricas o de áreas intermedias, cuestiones que ellos están más en áreas más periféricas. Bueno, cabe decir que los crecimientos de desarrollo de extensión fuera de la ciudad también conllevan costos ciudadanos increíbles porque hay que llevar infraestructura, servicios, equipamientos fuera de la ciudad justamente para que estas personas resuelvan su vida, que no es solamente un techo, sino el acceso a una vida digna, una calidad de vida digna, no solamente una vivienda digna, que muchas veces es relativo hasta si la vivienda es digna. O sea, el costo ciudadano es muy alto para absorber todos esos costos de infraestructura que los otros dos procesos de desarrollo y crecimiento de la ciudad, que son el de consolidación de áreas existentes, áreas intermedias existentes, y el de densificación de áreas centrales. La consolidación de estas áreas intermedias incluyen seguir ocupando estos barrios que ya existen, que ya tienen un cierto grado de infraestructuras, que ya tienen incluido el transporte, que ya tienen incluidos servicios, algunos servicios importantes de la ciudad, pero que por ahí están subocupados con muchos terrenos vacíos, con muchas construcciones de poca densidad. Entonces estas áreas intermedias son proclives a recibir este tipo de políticas y encontrar la manera de que la vivienda social también se integre en estos espacios intermedios. Y la densificación de las áreas centrales es áreas ya consolidadas, que uno ve que están, parece que no entra nada, pero sin embargo encontramos áreas céntricas que por ahí tienen mucha actividad comercial, pero que no hay vivienda.
Y de hecho cuando se bajan las cortinas comerciales se vuelven lugares de inseguridad porque la ciudad pierde vitalidad. La ciudad heterogénea integrada involucra una mixtura de usos en la ciudad, mixtura de usos, mixtura de actividades, mixturas de niveles socioeconómicos, mixturas de culturas. Mientras no haya eso, podemos decir que hay una ciudad segregada, fragmentada, especializada, monotemática, que eso se daba en otras épocas de la historia de la ciudad, que es a lo que hemos llegado ahora, que son esas ciudades modernas totalmente fragmentadas, donde hay áreas monotemáticas de vivienda, áreas monotemáticas comerciales, de distintas clases sociales o de distintos usos. Entonces es muy difícil acceder a la ciudad, dependés mucho de la movilidad urbana, mientras que si tenemos todas esas cualidades en una misma área, es decir, repartir y redistribuir todos los servicios en el territorio y en la ciudad, nos daría una ciudad más heterogénea, integrada, inclusiva y caeríamos menos en una ciudad que aumente la brecha social y urbana, que eso se ha generado mucho en la década del 80 y los 90, en los 90 mucho con el neoliberalismo, donde había muchas clases que caían del lado del éxito y se autoaislaban en esos emprendimientos suburbanos aislados de clases medias y altas, y por otro lado en políticas sociales habitacionales segregadas de la ciudad y no incluidas. Estas lógicas urbanas de heterogeneidad e integración necesitan de algo que es primordial, que es la localización. La localización se puede buscar de múltiples maneras. Hay un montón de políticas públicas que pueden buscar nuevas situaciones de localización mejores en la ciudad, lo que no implica competir con por esos sectores de la ciudad más interesantes en la ciudad. No significa competir con el mercado inmobiliario, pero sí tiene la oportunidad de redistribuir las oportunidades en el territorio, o sea, tiene oportunidades de generar infraestructuras, equipamientos, y a la hora de tomar las decisiones de dónde se van a involucrar o dónde se van a implantar esos nuevos equipamientos o nuevos servicios, darse cuenta de que hay que enriquecer la estructura urbana, redistribuir las oportunidades del territorio. Entonces, por ejemplo, si hay que realizar una institución específica, un centro cultural, una escuela, una biblioteca, un consejo municipal, buscar la oportunidad de implantarlo en algunas áreas que revitalicen áreas a la manera de una acupuntura urbana. Y en eso lo cito a Jaime Lerner, que es un especialista, es un arquitecto que llegó a ser intendente de Curitiba, Brasil, y bueno, tenía muy bien claro lo que era la acupuntura urbana, que no significa pinchar en cualquier lado para curar la ciudad, sino justamente son soluciones parciales pero estratégicas de ubicar estos nuevos desarrollos en la ciudad de manera de redistribuir las oportunidades. Al repartir las oportunidades del territorio va a haber mayor oferta de posibilidades para que tanto los sectores privados como los públicos puedan incorporar tierras y localizar sus emprendimientos. El municipio ya puede poseer tierras o propiedades a su nombre, digamos, donde puede llegar a intervenir. Ahora se lanzó un concurso en Medellín, Colombia, donde actúan sobre unos patrimonios industriales que quedaron medio céntricos en la ciudad, donde hay incluso una iglesia y como un centro comercial en desuso, y bueno, van a actuar sobre esa manzana que tiene todos esos usos que quedaron públicos, ¿no? Y van a promover vivienda social en esos lugares, que ya es una tierra que es de ellos, una propiedad que es de ellos, que por supuesto no tenía una función social en el momento, estaba como subusado, y bueno, van a hacer una mixtura de usos dentro de esa manzana, van a llamar a concurso,
donde van a poner vivienda pública y a la vez van a recomponer la iglesia, van a revitalizar el centro comercial, o sea, un proyecto integrado, como veníamos hablando, heterogéneo. Hay muchos casos para enumerar que han utilizado la misma oportunidad que tiene el Estado sobre sus tierras y sus propiedades. Para eso hay que hacer una real división entre lo que es público y privado en la ciudad, un negativo para ver, bueno, dónde yo puedo aprovechar áreas que yo ya tengo disponibles. Se pueden formar bancos de tierra para las áreas intermedias y nuevas periferias, bancos de tierra públicas que en ese sentido hay que hacer alianzas con la sociedad civil en general, con los desarrolladores inmobiliarios que generan nuevos loteos, así como hacen sesiones en los nuevos loteos respecto a lo que es el espacio público, a lo que es lugares para nuevos equipamientos. Podría encontrarse un nuevo porcentaje, habría que ver para no desincentivar la actividad privada, sino alinearse de alguna manera, ver la forma de que también haya un porcentaje para vivienda social y de esa manera ya queda integrada dentro de la ciudad y dentro de todo emprendimiento que se haga en la ciudad, ya queda integrada la vivienda social. De alguna manera regular el acceso al suelo, hay muchas políticas de regular el acceso al suelo, la especulación urbana, como te decía, generar también alinear a toda la sociedad civil, generando alianzas y anclajes con ella, que puede ser también ampliando la participación con los colegios de profesionales, abriendo el debate, involucrando asociándose con las actividades, con las instituciones académicas, donde se puede seguir debatiendo. Para eso tiene que haber una planificación abierta, interdisciplinaria, que realmente se preocupe por ir cambiando las características de cómo se resuelven estos desarrollos habitacionales que tienen que acompañar una sociedad en cambio. No se puede resolver y esto en todos los aspectos y en todos los temas urbanos, no se pueden resolver siempre las cosas de la misma manera porque la sociedad cambia y siempre requiere cosas diferentes. Te presentamos la segunda parte de la nota con Mauricio Morra. Aquí el arquitecto rafaelino se refiere a la evolución y a los nuevos paradigmas de la vivienda colectiva. Hoy hay familias ensambladas, familias, constelaciones de familias, incluso las familias que pareciera ser tipos cambian sus modos de vida en el tiempo, cambian en cantidad también, involucrando más personas a la familia o perdiendo ellas. Por lo tanto, el ciclo vital de una familia nunca es igual en el tiempo y nunca igual a otra familia. Si entendemos que la sociedad es diversa y las familias son distintas, ¿por qué las masificamos como si fueran todas iguales y hacemos todos planes de viviendas repetitivos y repetimos viviendas en el territorio infinitamente como si la sociedad fuera todo igual? ¿Y cómo podemos pretender que se integren? Si la sociedad estamos diciendo que es heterogénea, la ciudad se desarrolla heterogéneamente, porque nunca es simétrica, homogénea. La ciudad es heterogénea, pero a la hora después de rodear esos planes que han quedado segregados, pero la ciudad crece y los rodea, nunca pueden lograr integrarse. Los paradigmas cambian a una realidad más compleja y sistémica de los problemas. Y por eso hay que cambiar un poco el modo de resolverlos y darles soluciones. Por eso un poco es hacer ciudad donde hay vivienda y hacer vivienda donde hay ciudad, que es un poco en la integración que hablábamos. Creo que hay que acercar la ciudad a las viviendas, descentralizando, repartiendo las oportunidades del territorio y dando equidad a los distintos barrios que hoy son monotemáticos, monofuncionales y que no tienen integración y no tienen vitalidad. Hay espacios residenciales, barrios que no tienen vitalidad, que uno va a esos barrios y realmente no hay una confluencia de personas, parece que no hubiera ciudad ahí, justamente porque la ciudad no está allí. Hay vivienda pero no hay ciudad. Y el otro sentido es
poner vivienda donde hay ciudad. Hay un montón de sectores urbanos en la ciudad que tienen muchos servicios y que están subusados respecto a la vivienda, que era lo que hablábamos antes, áreas centrales que se baja el telón de lo comercial y parece que también la ciudad ya no existe, porque justamente no hay mistura de uso. Vemos en las ciudades grandes que las peatonales son inseguras de noche porque son monotemáticas comerciales. Entonces tiene que haber ciudad donde hay vivienda y tiene que haber vivienda donde hay ciudad. En la década del 60, del 70 han proliferado, sobre todo en las grandes ciudades, en las metrópolis, los grandes edificios de viviendas sociales. El caso más paradigmático es el Fuerte Apache, que es de donde nació o donde creció el famoso jugador Carlos Tevez, como una isla que ocupó un área donde estos edificios se repetían, incluso con vivienda social interna acumulada, también repetitiva, más allá de que tengan 1, 2 o 3 dormitorios repetidas en su concepto, donde pregonaba una densidad que era un poco lo que decimos, digamos, dar más densidad a los espacios urbanos, pero que tuvieron muchas otras falencias, porque en realidad no entendieron lo colectivo y aplicaron lo masivo, que no es lo mismo. Lo colectivo implica entender que hay unas problemáticas comunes para ciertos sectores de personas que son las que más necesitan, pero no entiende la individualidad, la apropiación y las particularidades de cada familia, las singularidades. Hoy en día no solamente se entiende a las sociedades como sectores homogeneizados, sino donde el individuo, de cómo resolver la problemática a cada individuo y a cada familia. Y bueno, ellos hicieron, digamos, superestructuras todas iguales, de que no involucraba lo individual. De hecho, estos edificios desescalados, era difícil encontrar los departamentos o las viviendas dentro de esos edificios, porque al ser todos iguales los edificios y todos iguales los departamentos, encontrar esa vivienda había que recorrer el lugar para encontrarlos. De hecho, siempre son ellos los que de alguna manera tratan de resolver el problema y pintan la puerta de un color y el otro de otra para poder decir, bueno, yo estoy en la puerta roja, en la puerta... o sea, el diseño no atendía la particularidad, la necesidad de identificación cada uno de su lugar, y se volvía como un espacio deshumanizante. Los espacios públicos residuales, que eran para comunicar a los edificios, pero también no atendía la cuestión de vecindad, de control de esos espacios por pocas familias, sino que eran espacios para comunicar los edificios, pero que eran desescalados y se volvían inseguros. De hecho, hoy no se puede entrar a esos emprendimientos, están custodiados, todos estos emprendimientos están custodiados por seguridad. Y otra falencia que tenían era que no podían crecer. Las unidades de viviendas, como dijimos, las familias no son arquetípicas, no son iguales, tienen necesidades de crecer, y es como que el proyecto impone una forma de vivir, pero si querés cambiarlo tenés que generar mucho, es muy engorroso desde el punto de vista constructivo y económico hacer esos cambios. A partir de la década del 80 y 90, sobre todo, proliferaron en América Latina y en todas nuestras ciudades las casitas, las viviendas casitas en contacto con el suelo, todas repetidas, que hablábamos antes, individuales, repetidas y todas iguales en el territorio. Esto también confundió lo masivo con lo colectivo, tampoco tienen particularidades, logrando áreas homogéneas, sombrías, de conformistas, de cómo resolver el hábitat en la ciudad, como no sintiéndolo como un patrimonio orgulloso de los desarrollos urbanos que estamos realizando, ¿no? En la ciudad en la cual tenemos que sentirnos orgullosos todos. Ese conformismo hace que, bueno, sean este tipo de resoluciones simplistas y reduccionistas de la vivienda, donde siguen estando los espacios públicos meramente utilitarios y residuales solamente para acceder a la vivienda, sin pensar en espacios públicos con diferentes escalas, donde haya escalas intermedias de control de los espacios públicos, como te hablaba, vivenciales. Pasan de la vivienda al barrio o de la vivienda a la ciudad de una forma abrupta, o sea, no tienen en cuenta el espacio público como enlace
social, cultural, de apropiación por parte de todos, no solamente de los que integran ese desarrollo urbano, sino de toda la ciudad que puede participar de esos espacios públicos. En definitiva, las viviendas individuales tienen que entenderse que tienen que ampliarse, que tienen que tener posibilidades de ampliación, y la relación entre el tamaño y las proporciones del terreno en función de la vivienda que tiene en esa primera etapa y las futuras ampliaciones que tienen que estar incluidas en el diseño sin que obstruyan la idea de la implantación de la vivienda en el terreno. Es lo que se llama vivienda perfectible o vivienda mejorable, ¿no? De alguna manera. Elemental Chile en el 2003 fue un proceso muy interesante que atacaron la problemática de la vivienda social, porque Chile es muy crítico respecto a cómo venía dándose a lo que ellos llamaban los desarrollos tipo campamento de viviendas sociales, ¿no? Como si fueran todas carpitas todas iguales a repetir en el espacio. Y bueno, como te dije, fueron muy críticos y han evolucionado llegando al 2003 a lo que fue llamado concurso, aprovechando propuestas de profesionales de arquitectura en todo el país, y lo que se llama Elemental Chile llegaron a soluciones muy interesantes de arquitectura que incluso fueron publicadas en libros de arquitectura en todo el mundo. Por un lado, la planificación captó toda la materia gris de los profesionales de Chile que realmente tienen ganas de participar en estos emprendimientos, de proponer ideas, de buscarle soluciones a las problemáticas actuales. Y bueno, este concurso terminó en proyectos muy interesantes que la misma estructura, en todo caso después las imágenes lo dirán, la misma estructura de las viviendas dejaban huecos intermedios entre las medianeras para que la solución no sea estructural de las viviendas, sino que lo podían solucionar con cualquier cerramiento no portante de chapa, madera o lo que fuera, sin involucrar la seguridad a la hora de construir estos emprendimientos. Hay que tratar de entender que la heterogeneidad puede estar en la misma vivienda, porque así es la lógica de nuestras viviendas en la ciudad. Por ejemplo, la introducción del trabajo dentro de las viviendas, que no significa más superficie en las viviendas, significa que las viviendas sean más flexibles, porque realmente la gente necesita trabajar y muchas veces el trabajo es dentro de la misma vivienda. Y por eso hablaba de esa relación con el espacio público y de esa versatilidad que tiene que tener la vivienda y ya dejar de ser compartimentada de una manera clásica y tradicional, sino que esta introducción dentro de la habitabilidad, de la sociabilidad, que es introducir la educación o el trabajo dentro de la vivienda, implica otros modos de diseño de la vivienda. Por ejemplo, espacios comodines. Espacios comodines que puede ser tranquilamente el dormitorio que está al frente de la casa, que está resuelto como dormitorio y no puede ser otra cosa que no sea un dormitorio, salvo que le pongas una puerta ahí incluida, de una manera que lo hacen ellos, porque ellos hacen todo lo que nosotros no hacemos como diseñadores. Entonces tenemos que captar cómo vive la gente para ya diseñárselo de esa manera. Entonces pueden aparecer espacios comodines donde pueden funcionar como escritorio, como estudio, como lugares de trabajo, de inclusión de distintas tareas que hace la señora ama de casa o que hace el señor que por ahí no tiene trabajo y que se rebusca con distintas actividades que pueden ser servicios para el mismo barrio y de hecho le da vitalidad al barrio y involucra servicios también al barrio. Esta flexibilidad o versatilidad de organización interna, donde el usuario puede decidir cómo vivir y no ejercer un proyecto rígido sobre la forma que ellos tienen que vivir, que tiene que ver con diferenciar lo que es estructura rígida y fija con lo que puede variar. Hay que diferenciar constructivamente esas dos realidades. Por un lado, lo que sostiene, que es la estructura portante, los núcleos húmedos como baños y cocinas que tienen que estar posicionados en un lugar que liberen el resto de los espacios, y por otro lado, y de una forma constructiva mucho más simple, mucho más fácil de remover y de cambiar, lo que son las tabiquerías internas, cómo se resuelven las fachadas, la relación con el entorno, sea privado hacia el patio o público hacia la calle, donde ellos pueden decidir cómo vivir y cómo relacionarse, que pueden
partir desde la total hermeticidad, es decir, cerrarse frente al exterior, o la total apertura con la desaparición de esos límites, tanto internos como externos. Este gradiente de oportunidades que se da en la vivienda, hay que cambiar un poco la manera de ver la vivienda como objeto, sino como de proceso social. Entonces pueden aparecer nuevas tecnologías, investigar, a ver qué tecnología con qué tecnologías podemos empezar a apropiarnos, a diseñar esas viviendas, y donde esas tecnologías permitan desestructurarnos de la concepción tradicional de la vivienda. Creo que estos dos conceptos legales o de derecho urbano son problemáticas eminentemente locales. Es decir, todos los desarrollos socioespaciales de acceso a la ciudad son problemáticas a resolver desde la planificación local y no desde políticas macros nacionales o provinciales que muchas veces traen proyectos muy generales o abarcativos que no entienden sobre las lógicas propias de cada ciudad. Un poco tiene que cambiar el sentido de las políticas y pasar de un Estado municipal receptor de definiciones macropolíticas nacionales o provinciales, donde instalan en sus planes acríticos en la realidad local, pasar a un Estado generador o promotor de políticas locales que definan soluciones locales y después busquen los recursos o alianzas con los entes financieros de instancias superiores gubernamentales, nacionales o provinciales, y mejor aún también estableciendo enlaces con la sociedad civil en general de la comunidad y aprovechando las fuerzas del mercado y aprovechando y alineándose con los desarrollos inmobiliarios privados, es decir, involucrar a la sociedad toda para lograr los desarrollos pretendidos de umbrales de calidad de vida que queremos para nuestra ciudad, ¿no? Que involucra al 100% de la sociedad y no solamente a una parte. Creemos necesario, por lo menos hablando con los colegas o dentro del Colegio de Arquitectos, que se deben evitar ese proceso centralizador de definir y simplificar la vivienda social y integrar procesos de inclusión de profesionales, incluso interdisciplinarios, para solucionar los problemas que son heterogéneos y multidimensionales de estos desarrollos socioespaciales, y terminar en concursos de arquitectura y abrir el juego un poco a la materia gris que tiene la sociedad toda. Esto no solamente va al resultado de la ciudad, antes tiene que haber una planificación que tenga las mismas características de la ciudad que se pretende. No se puede pretender una ciudad integrada, una ciudad heterogénea, una ciudad inclusiva, si la planificación no es inclusiva, si la planificación no crece, si la planificación sigue siendo sectorial y entiende los problemas como separado, donde cada uno soluciona el espacio público, otro resuelve la vivienda, otro resuelve la infraestructura, y cada uno va por su lado y sigue entendiendo de forma fragmentada la ciudad y no integrada. Por lo tanto, hay que cambiar un poco la mirada de la planificación, y si queremos una ciudad de determinadas características, la planificación antes tiene que tener esas características para llegar a los resultados deseados. Creo que las políticas públicas, por ahí es difícil que realmente estén orientadas hacia la solución de los problemas reales, del desarrollo de las problemáticas sociales, y por ahí están más guiadas a políticas que apuntalen el partido político o los funcionarios en el poder, tratando de, en todo caso, cumplir con estándares mínimos, que ni siquiera sé si son estándares mínimos, pero por lo menos conformar a la sociedad en cuanto a las necesidades básicas, y no proponiéndose políticas superadoras de desarrollo de ciudad, sino más bien de estas políticas por ahí conformistas en el tiempo, que
hacen que, bueno, puedan permanecer y logren la permanencia en el poder.